Ok, chicos, vamos a ver patología del oído medio. En sí, las infecciones de esta parte del oído, que son la otitis media. Ok, la otitis media es principalmente un término de inflamación del oído medio, principalmente de la caja timpánica y de la trompa de Eustaquio, que se manifiesta a nivel del otoscopio por medio de la membrana timpánica, que es el signo, una de las partes que más tenemos que investigar para poder hacer el diagnóstico. Ok, las causas más comunes tenemos la otitis media aguda, ¿sí? Luego tenemos la otitis media con derrame, o llamada también con efusión, y luego tenemos la otitis media crónica, que es mayor de 3 meses, y tenemos dos tipos, la crónica supurativa y la crónica con un coleosteatoma, ¿ok? Luego tenemos también la otitis media recurrente, que es netamente, hace referencia a la aguda, ¿sí? A la OMA, que es la otitis media aguda, 3 o más episodios separados cada uno en 6 meses o 4 más o menos. Ok. Principalmente, en conclusión, ¿no? 3 o más episodios en los últimos 6 meses. Pues es lo más común. Con respecto a la epidemiología, la otitis media es muy común en niños, ¿ok? El 50% de casos ocurre en menores de 5 años, en otitis media aguda. Entonces, ese tema también lo van a ver en pediatría. Chicos, la otitis media aguda es muy común en pediatría. El punto de incidencia máximo es entre los 6 a 15 meses de edad. Ok, o sea, en conclusión, menores de un año, ¿no? Principalmente. Ya. Y al menos el del 50 al 85% de pacientes que son pediátricos experimentan al menos en su vida un episodio antes de los 3 años de edad. Ok. Luego tenemos la otitis media con derrame, que la incidencia máxima es el año de edad. Ok, a los 3 años de edad ya casi todos los niños han experimentado al menos un episodio. Ok, el 50% o en más del 50% se puede encontrar casos en menores de un año, ¿sí? Y en el 60% menores de 2 años. La otitis media supurativa crónica, el 22% de casos ocurre en niños menores de 5 años, o sea, acá sí más asocia con adultos. A ver, esperen. Ok, 22%, ¿no? ¿Vieron cómo cambió la otitis media aguda, que es más del 50, con efusión o derrame también llamada? Ok, y luego las crónicas son más que todo en pacientes adultos. Ya, cuando hablamos de otitis media, tiene que ver mucho los factores del propio huésped y de factores ambientales. En la otitis media aguda, que es la que vamos a ver ahorita, ser menor de 5 años, ser de sexo masculino, ¿sí? Tener antecedentes familiares de otitis media, recurrente más que todo, tener alguna dermatitis atópica, alguna inmunodeficiencia, infecciones del tracto respiratorio superior por virus muy repetitivas o recurrentes, una hipertrofia del adenoides, ¿ya? Principalmente esas patologías asociado a, a un ambiente de guarderías, ¿sí? A un nivel socioeconómico bajo, a familiares que están también con otitis, al paralelo, ¿no? Esto ahí lo que hace es principalmente lo más común es que el paciente niño, ¿sí? Haya tenido días antes de la otitis alguna infección viral en la nasofaringe, gripe, resfriado más que todo, ¿ok? Y luego la colonización de la nasofaringe
haya llegado a ascender por la trompa de Eustaquio hacia el oído medio. Porque recuerden, ¿no? A nivel anatómico, el oído medio, ¿sí? El oído medio, que es la caja timpánica, se comunica gracias a la trompa de Eustaquio con la nasofaringe. Entonces, una infección aquí va ascendiendo, ¿ok? Y las bacterias que también están en la microbiota de la nasofaringe también ascienden gracias a que los virus han lesionado el epitelio respiratorio, ¿ok? Y al lesionar el epitelio respiratorio es mucho más fácil para ellos colonizar la nasofaringe y ascendiendo hasta el oído medio y ahí también infectar, ¿ok? La causa más común de otitis media aguda es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae en pacientes que no están vacunados. ¿Ok? Y la Moraxella catarrhalis, ya, pero la causa más común de bacterias es Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Y lo pueden observar, la nasofaringe está comunicada por el oído medio con la trompa de Eustaquio. Entonces los virus inflaman toda la nasofaringe en una gripe, ¿sí? Un resfriado, y las bacterias que colonizan tienden a aprovechar ese momento para poder inflamar y llegar, bueno, más que todo llegar al oído medio e inflamarlo. La otitis media aguda, el paciente es un paciente pediátrico que refiere tener un dolor intenso en el oído, otalgia, ¿sí? Presenta fiebre, está irritable, puede presentar o no otorrea, que es la secreción, ¿ya? Y puede presentar o no hipoacusia y anorexia, ¿ok? Pero principalmente un niño menor de 5 años que tiene otalgia, fiebre e irritabilidad, lo más común a nivel sintomático es que puede tener una otitis media. ¿Ok? Otitis media. ¿Ya? Además se puede agregar en la anamnesis que tenga antecedentes de algún resfriado. Antecedentes de resfriado o de alguna infección viral. ¿Sí? Luego de eso vamos a utilizar como el otalgia es el síntoma, el motivo de consulta. Si nos enfocamos como otorrinos hacia el oído, ¿no? Entonces utilizamos nuestro otoscopio y los 3 signos que vamos a ver son, 1, abombamiento, eritema y nivel hidroaéreo. Nunca se olviden, en la otitis media tenemos esos 3 signos, abombamiento, eritema y nivel hidroaéreo. Abombamiento de la membrana timpánica, acá se puede ver mucho mejor, ¿no? La membrana timpánica sobresale hacia mí, ¿ok? Hacia afuera, ¿ya? ¿Qué más? Va a estar totalmente enrojecida, ¿ok? Congestión de vasos en la membrana timpánica. Se va a perder la lucidez. Y lo otro es que muy bien se ve aquí el nivel hidroaéreo. ¿Qué es nivel hidroaéreo? Tenemos un nivel líquido y un nivel aire. En ese nivel hidroaéreo, el líquido es pus. Además se ve líquido amarillento, ¿no? Detrás de la membrana timpánica. Es una otitis media aguda, son signos en el otoscopio, es lo que buscamos. ¿Ok? Les van a colocar en los ECOE, sea presencial o virtual, les colocan imágenes de esos tímpanos y tienen que identificarlo, ¿no? Puede que en el ECOE presencial les venga un paciente con estos síntomas y además tienen que utilizar en el muñeco el otoscopio, ¿sí? Eso también es la técnica, es importante, repasar ahí semiología, ¿ya? Recuerden que con la mano que voy a coger el otoscopio va a ser el oreja del mismo lado de mi mano, ¿no? Mi mano derecha con el oído derecho. ¿Ok? Siempre apoyándome en el hombro con mi mano que se quedó, ¿no? O sea, un ejemplo, la izquierda en ese momento. E ingresamos al paciente el otoscopio y van a ver que en el muñequito, al fondo, ¿no? Se ve una imagen de una membrana timpánica, una imagen impresa, ¿no? Obviamente. Ya, y eso es lo que tienen que diagnosticar y obviamente describir al doctor en el ECOE. ¿Ok? Lo que se observa. Ya. Como pueden ver ahí, ese es el tímpano. Si no lo reconoce bien, este es el tímpano. Ya. Eso que es el martillo, el manubrio del martillo. ¿Sí? Vamos a ver pus.
enrojecimiento alrededor de la inserción de la membrana timpánica. Ok, la pérdida, recuerden el reflejo luminoso, no veo ni un reflejo luminoso triangular. Eso es ahí, es importante que tienen que saber, ¿no? Y decirlo a nivel semiológico. ¿Ya? Entonces, en el paciente con otitis media aguda hay pus y eritema intenso, ¿ok? Y abombamiento. Nada más. En exámenes auxiliares se indica solamente cuando la otitis media tiene complicaciones. Recuerden que la caja timpánica tiene relaciones, y eso lo tomaban mucho en Morfo 1, ¿no? Recuerden, relación de la cara superior, anterior, ¿no? Entonces, esas relaciones me sirven a mí como clínica, saber hacia dónde se puede invadir la infección. Un ejemplo, la caja timpánica en su cara posterior tiene las celdas mastoideas y la inflamación o infección se puede ir hacia la mastoides y darme una mastoiditis. ¿Ok? Puede ir hacia el techo de la caja timpánica, que es muy raro, y puede hacerme un absceso epidural o cerebral. ¿Ok? Una meningitis. Esas son las complicaciones, que eran muy comunes, esas complicaciones, antes de la era antibiótica. ¿Ok? Tenemos también dos pruebas específicas para oído, que son la timpanometría y la timpanocentesis. ¿Ok? La timpanometría, en una otitis media aguda, tenemos el patrón desplazamiento negativo de tipo C. ¿Qué es este? Esta imagen que ven aquí es la timpanometría. Ya, esta es la de tipo C. ¿Ok? No toma mucho, pero además el diagnóstico es clínico de la otitis media aguda. ¿Ok, chicos? Así que examen auxiliar es solamente si es que existe complicaciones, porque el diagnóstico es clínico. Sus síntomas más un otoscopio diagnosticamos. ¿Ok? El manejo de la otitis media aguda ya va a depender. En su mayoría es con antibióticos. ¿Ya, chicos? Es antibióticos. El manejo sintomático es para aliviar el dolor. Obviamente con AINES, ibuprofeno, ¿sí? Paracetamol. Yo recomiendo ibuprofeno, naproxeno oral, para aliviar el dolor, la otalgia. ¿Ok? Y el manejo antibiótico. Ya. En el manejo antibiótico, ¿sí? Recuerden, en el manejo antibiótico lo que se solicita puede ser amoxicilina, puede ser amoxicilina con ácido clavulánico, ¿ya? Si es que falla esto de aquí, se puede utilizar ceftriaxona intramuscular, ¿ok? Y para alérgicos a penicilina tenemos macrólidos como acitromicina, claritromicina, ¿ok? Acá tenemos un algoritmo más importante. Siempre hay que preguntar en todo antibiótico si ha consumido o no en los últimos 30 días. Si no ha consumido antibióticos en los últimos 30 días, mi paciente pediátrico, hay que darle amoxicilina en dosis altas. ¿Cuáles son las dosis altas? 80, 90 miligramos por kilogramo por día, no por dosis, ¿ok? Por día, ¿ya? Y lo dividimos en 2 días, en dos dosis, ¿no? O sea, un ejemplo, tenemos 80 miligramos por kilogramo al día, o sea, cada 24 horas. Y esta la dividimos en dos dosis, que puede ser 40, obviamente, miligramos por kilogramo cada 12 horas. ¿Ok? Si mi paciente pesa 20 kilos, que es pediátrico, vamos a darle 80 miligramos cada 12 horas al paciente con amoxicilina, solamente amoxicilina. Si no ha consumido, recuerden, antibióticos en los últimos 30 días. En cambio, si ha consumido antibiótico, ya es otro manejo. ¿Ok? O también, ¿sí? Si este manejo no ha hecho resultado en los 48, 72 horas, ¿ya? Si no ha hecho resultado, o sea, no se ha bajado los síntomas ni la inflamación, iniciamos esto, ¿ok? O lo otro es que haya consumido antibióticos, ¿ya? Por vía oral vamos a administrar amoxicilina con ácido clavulánico. Recuerden que el ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas.
que hace que no haya resistencia, ¿no? Este fármaco antibiótico. Coadyuvante a la amoxicilina, que es un beta-lactámico. ¿Ok? Entonces recuerden. Ahí está la dosis, 90 miligramos por kilogramo a cada 24 horas, por día en sí. Con o más 6.4 miligramos por kilogramo de ácido clavulánico. Obviamente en 2 dosis divididas. Ya, eso es importante. ¿Ok? Luego tenemos pacientes que son alérgicos a penicilina, les podemos dar macrólidos, como una sidromicina, que son vía oral, ya, dosis única, 10 miligramos por kilogramo. Luego tenemos cefalosporinas que son de vía oral, como cefenivir, cefopodoxima, cefuroxima, ¿sí? Que son cefalosporinas de vía oral. En cambio, si el paciente tiene una falla al tratamiento o no puede recibir por vía oral, ¿ya? O tiene una falla del tratamiento principalmente en esto y esto falla, lo único que queda es darle ceftriaxona intramuscular o intravenosa, que son las dos vías nada más que tienen la ceftriaxona intramuscular, perdón, intravenosa o intramuscular, 50 miligramos por kilogramo al día. ¿Sí? 50 miligramos por kilogramo cada 24 horas por 3 días. Si el paciente pesa 20 kilos, le vamos a dar 100 miligramos por kilogramo, ¿ya? Bueno, ya está el kilogramo, ¿no? 100 miligramos cada 24 horas por 3 días, ¿ok? Es el manejo de otitis media aguda. Ya, chicos, si es que este manejo falla, ¿sí? Si es que el manejo falla de la extracción intramuscular o intravenosa, se considera la tímpanocentesis con cultivo del oído medio. La tímpanocentesis es crear, como dice su nombre, con un tubito, ¿sí? Conectar el oído medio con el exterior, ¿no? Una centesis, ¿ya? Que es un manejo más que todo, ¿sí? Quirúrgico. Cuando falla, obviamente, el manejo antibiótico sistémico, o sea, el manejo antibiótico con extracción intramuscular o intravenosa. ¿Ok? Esa es la indicación. Lo otro es que tenga 3 o más episodios de otitis media dentro de los 6 meses, ¿no? O sea, hablamos de otitis media recurrente. ¿Ok? O 4 episodios dentro de un año con un episodio en los últimos 6 meses, que también es una otitis media recurrente. Son los dos criterios. Que lo que se hace es una miringotomía, o sea, una incisión, una tomía, una incisión de la membrana timpánica, miringo, y se coloca un tubo de tímpanostomía, y eso se conoce como tímpanocentesis, en donde ese tubo va a hacer que salga toda la secreción. ¿Ok? Y esa secreción, tomamos una muestra con algún hisopo y lo cultivamos para también saber qué bacteria es, porque puede ser que no sea una Streptococcus pneumoniae, puede ser otra. Entonces ahí también sabiendo qué cultivo, lo que sale, ya podemos experimentar y hacer un manejo más específico. Ya, chicos. Luego tenemos la otitis media con efusión o derrame. Esta otitis media con efusión o derrame, ok, es la presencia de líquido en el oído medio, con la ausencia de signos de inflamación o de infección aguda. Ok, solamente es líquido. Ya, el cuadro clínico es un tiempo de enfermedad más de 3 meses. ¿Sí? ¿Más de 3 meses con qué? Principalmente, hipoacusia de conducción. Motivo de consulta. Paciente tiene hipoacusia. Bueno, no sabemos si es de conducción, ¿no? Solamente viene con hipoacusia, con más de 3 meses. ¿Ok? Hipoacusia con más de 3 meses. Esa hipoacusia obviamente lo dificulta en el colegio, en el jardín. Tiene trastorno del sueño, del comportamiento, ¿sí? Tiene un retraso en el crecimiento o desarrollo, mejor, bueno, el retraso en el desarrollo por esa hipoacusia, ¿no?
El paciente, al no oír bien, tiene un retraso en el desarrollo, ¿ok? Principalmente en el área del lenguaje. Ya, chicos, esa es la de lo común, una hipoacusia que dura más de 3 meses, ¿sí? Si el paciente además va al otorrino porque la mamá le dice que no escucha bien hace más de 3 meses, entonces hacemos un otoscopio, ¿sí? Lo examinamos y vamos a ver principalmente en la membrana timpánica opacidad, una coloración gris, ocre, ¿ya? De la membrana timpánica, ¿ok? Puede haber burbujas también por el líquido, ¿sí? Va a haber una retracción central de la membrana timpánica, ¿ya? Y cuando, ¿cómo yo evalúo la movilidad de la membrana timpánica? Al paciente le hago la maniobra de Valsalva, ¿no? Que haga la maniobra de Valsalva, o sea, que haga presión, que saque aire con sus oídos, perdón, con su nariz y boca tapada, y vamos a ver que la membrana timpánica en este paciente no se mueve, ¿sí? No se abomba, ¿ya? Entonces eso es importante. Un paciente con hipoacusia, con una opacidad, una ausencia de la movilidad de la membrana timpánica, eso es muy común en la otitis media, con efusión. En otros exámenes auxiliares tenemos timpanograma. Recuerden que la de tipo C se asociaba con otitis media aguda. Acá hablamos de una tipo B. La otitis media aguda era así, ¿no? Patrón de desplazamiento negativo, pero de tipo C. En cambio, en la de fusión o derrame tiene este patrón. ¿Ok? En la diometría, ya, en la diometría los pacientes tienden a tener más del 50%, ¿no? Alrededor, hipoacusia con una pérdida de más de 20 decibeles, ¿sí? Más del 50%. El 20% más de 35 decibeles y el 5 a 10 más de 50. ¿Ya? Y antes de empezar con el manejo, recuerden que es una hipoacusia de conducción y cómo la diagnostico. Recuerden que existen dos pruebas principalmente, ¿ya? Existen dos pruebas para hipoacusia, que se utiliza un diapasón. Ok, tenemos la prueba, que es la primera que se hace, que es la prueba de Weber. Sí, acá tenemos al paciente, está triste porque no puede oír, y colocamos el diapasón en la punta de la parte superior de su cabeza. Obviamente el diapasón vibrando, ¿no? Entonces, nuestro paciente con otitis media por efusión del lado derecho, porque la hipoacusia, el motivo de consulta que tiene el paciente, ya es una hipoacusia izquierda, ¿ya? Acá tiene hipoacusia. Del lado izquierdo, este es el derecho. Del paciente, ¿ok? No de nosotros. Entonces lo que va a pasar es que cuando tenemos una hipoacusia de conducción, las vibraciones que se desarrollan gracias al compás perdón, al diapasón, van a ir hacia el lado afectado, hacia el lado de hipoacusia por bloqueo en la conducción, o sea, en el oído medio, en el oído externo. ¿Ok? Aumenta la intensidad en la captación de este lado, del lado enfermo. ¿Ok? Ese es uno. Y luego tenemos igual, mismo lado, ¿ok? Hipoacusia, lado izquierdo. Tenemos la otra prueba, que es la prueba de Reiné. Y tenemos dos fases. Primera fase, conducción ósea. Y segunda fase, conducción aérea. ¿Ok? Conducción ósea y conducción aérea. ¿Sí? Lo normal, es que la conducción aérea, ¿ok?
sea mayor que la conducción ósea. ¿Ya, chicos? Esta es mayor que la conducción ósea. El doble en sí. ¿Ya? Lo que pasa en la hipoacusia de conducción es que la conducción ósea es mucho más que la conducción aérea. ¿Ok? En segundos, un ejemplo, al paciente lo que se coloca en la apófisis mastoides, ya el diapasón, su base, lo colocamos en la apófisis mastoides vibrando, y el paciente va a contar, o nosotros contamos, hasta cuándo escucha el paciente. Pues el paciente en este caso escucha hasta 30 segundos la conducción ósea, y luego al toque cambiamos a la conducción aérea, ¿sí? Que es solamente colocarlo en el aire, cerca al oído, y que siga vibrando. Ya, no lo hacemos vibrar, solamente es colocar la misma vibración, o sea, continuamos lo que siga vibrando. Entonces sigue vibrando y escucha acá solamente 18 segundos. Y como ven, este es mucho más que la conducción aérea. Entonces, este patrón, ¿sí? Se conoce como Riné negativo, ¿ok? Recuerden que estamos viendo acá la prueba de Riné. ¿Ok? Esto acá, lo normal se conoce como Riné positivo. Es un Riné negativo con un Weber lateralizado hacia el oído donde existe la hipoacusia. Ahí agregamos hipoacusia de conducción. ¿Ok? Entonces ya sabe, hipoacusia de conducción es un Weber lateralizado hacia el lado de la hipoacusia y un Riné negativo. O sea, en otras palabras, conducción ósea mayor que la conducción aérea. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, acá está el manejo. El manejo con antibióticos no se recomienda en estos pacientes con efusión o derrame. ¿Ok? El manejo con antibióticos no se recomienda. Un punto importante. ¿Qué más? Los corticoides no han demostrado una eficacia. Y solamente en un país que es en Japón, la carbocisteína es el único agente mucocinético que se recomienda actualmente. Solo en Japón, ¿ok? Entonces el manejo farmacológico es muy pobre para esta otitis. Lo que sí se recomienda es el manejo quirúrgico. El gol estándar del tratamiento para otitis media con efusión o derrame es la miringotomía más un tubo de timpanostomía para hacer un drenaje transtimpánico, una centesis timpánica, una miringocentesis. ¿Ok? Recuerden, es el único tratamiento que ha sido validado, ¿ya? Con la otitis media con efusión, siempre y cuando tenga una hipoacusia entre 25 y 40 decibeles. ¿Ya? El efecto adverso más común es la otorrea, ¿sí? Es la otorrea, porque como es un tubo, ¿sí? Obviamente va a servir para sacar todo ese líquido y va a estar constante el líquido. ¿Ya, chicos? Existen varios ojales, está el tubo de Shepard, el tubo de Armstrong, el tubo en T, ya, son varios tubos, va a depender, ok, la duración, ¿no? Si el paciente, obviamente, de aquí hacia acá es más caro. ¿Por qué? Porque los ojales Shepard solo duran 6 meses, eso duran de 9 a 14 y estos duran 2 años, ya. Entonces el manejo, recuerden, ¿no? Una otitis media con efusión o derrame en un paciente con hipoacusia, con una membrana timpánica opaca, ¿sí? Sin movimiento, retraída, ya. Hablamos de una miringotomía con tubo de timpanostomía, que puede ser tubo en ojales de Shepard, de Armstrong o de tubo de T. ¿Ok? Luego entramos a la otitis media crónica supurada. La causa más común de agentes bacterianos que generan esta otitis media crónica supurada es la Pseudomonas aeruginosa. Segundo puesto es Staphylococcus aureus.
¿sí? El cuadro clínico principalmente es una hipoacusia de conducción, ¿sí? Entre 20 a 60 decibeles. Y esto de acá, no, bueno, los pacientes no tanto llegan por la hipoacusia, ya llegan por esto. Otorrea por más de 6 semanas, ¿sí? Y es una otorrea que puede ser mucopurulenta o purulenta, apestosa, que sale por el oído, por el pabellón auricular, por más de 6 semanas. Es un paciente que está así con la secreción, ¿no? Se limpia, ¿no? ¿Qué será? Será cerumen, ¿ok? Y ahí lo persiste 6 meses, bueno, 6 semanas. Entonces ya llega un momento donde ya se harta y va al otorrino, y en la otoscopía vamos a observar una perforación central de la membrana timpánica. Entonces, comúnmente, la crónica se relaciona con el tiempo y se relaciona con la perforación. Las crónicas tienden a perforar el tímpano. ¿Ok? Entonces recuerden, perforación central de la membrana timpánica. ¿Ya? Es importante. Entonces, en la otitis crónica supura vamos a tener secreción purulenta, ahí lo pueden ver, una perforación central de la membrana timpánica, ¿sí? Con una secreción purulenta alrededor o que sale de ella, de esa perforación. ¿Sí? Recuerden. Si los huesecillos están íntegros, se conoce como otitis media crónica supurada benigna. Y si hay lesiones necróticas o áreas de hipertrofia en la cadena de huesecillos, es una otitis media con oscitis, también conocida como otitis media crónica maligna. ¿Ok? El manejo es netamente drenar la pus, hacer una limpieza, como eso sí es relacionado con una infección, hay que dar antibióticos por vía tópica contra Pseudomonas aeruginosa. Ok, hay que dar corticoides. Se maneja muy bien ciprofloxacino más dexametasona ótica. Y el manejo quirúrgico es una timpanoplastía. Ok, arreglar esa perforación ya de la membrana timpánica. Una timpanoplastía. Se puede colocar injertos, ok, o materiales sintéticos. Y luego tenemos la otitis media colestotomatosa, ¿sí? Que es netamente crónica. Ya que el paciente va a tener una otorrea fétida crónica de años, ya no son 6 meses, una hipoacusia, acuefenos. En el otoscopio el paciente va por la molestia y vamos a ver una formación polipoidea y una perforación timpánica. ¿Sí? Es de la formación polipoidea, amorfa, de color blanquecino, purulenta, del coleosteotoma. ¿Sí? Del coleosteotoma. Acá sí se solicita una tomografía computarizada para principalmente observar cómo está el coleosteotoma y hacia dónde está invadiendo. ¿Sí? Hacia dónde está invadiendo porque invade por osteolisis. ¿Ya? Por osteolisis. Recordar, el manejo en sí es la aspiración de las secreciones del oído, hacer una timpanoplastia por la perforación y operar o sacar esa formación polipoide que es el coleosteotoma por una mastectomía, un abordaje posterior, ¿no? Por la mastoides. ¿Ok? Esa es la otitis media coleostetomatosa. Entonces, doctores, tenemos este resumen que es muy importante para el examen para poder diferenciar las 4 tipos de otitis que toman en cirugía 2. Recuerden, otitis media aguda, tenemos una otoralgia intensa en un paciente pediátrico, fiebre, el paciente es irritable, ¿sí? En la otoscopia vamos a ver un abombamiento, no hay perforación, hay un nivel hidroaéreo de pus y aire, y existe un eritema intenso en el conducto auditivo externo, y obviamente la membrana timpánica.
Recuerden que son pediatría, niños. El manejo es sintomático, AINES contra la otalgia y antibióticos dependiendo varias indicaciones, ¿no? Lo más común es que sea amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral, ¿ok? Luego la otitis media secretora o con efusión o otitis media con derrame. Tenemos una otoalgia leve, hipoacusia de conducción bien marcada, no hay fiebre, ya ese es un punto importante. En la otoscopía vamos a ver opacidad, burbujas, coloración ocre, azulada de la membrana timpánica, retracción, no hay movimiento en la membrana timpánica y no hay perforación. Otro punto importante, también es muy común en niños. ¿Ok? El manejo, recuerden, aspiración de secreciones y el manejo quirúrgico es netamente mirengotomía más un tubo de timpanostomía para el drenaje, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos la otitis media crónica supurada. Tenemos una hipoacusia y una otorrea serosa o mucopurulenta por más de 6 semanas. Otoscopía, perforación central y supuración, obviamente por la perforación o por fuera del tímpano. Edad típica, jóvenes y adultos, recuerden. Hay que aspirar y hay que utilizar una ciprofloxacina contra la pseudomonas y una dexametasona para la inflamación crónica, ¿sí? Y una timpanoplasia para arreglar esa perforación. Luego tenemos la otitis crónica colestetomatosa, ahí tenemos una otorrea fétida crónica de años, una hipoacusia y acuefenos, ¿sí? No hay fiebre, ¿ok? En la otoscopía vamos a ver una masa escamosa, blanca, en una parte de los extremos de la membrana timpánica, una formación polipoidea también la llaman, y vamos a tener una perforación timpánica al lado de esa masa. ¿Sí? Esto sí es una enfermedad de adultos. ¿Ok? El manejo es principalmente la extirpación del coleostoma. Chicos, y eso sería hasta oído medio. Mañana continuamos con oído interno. ¿Ok?